Bienvenidos al podcast Soy Hombre. Estamos en el tercer capítulo del podcast. Este podcast, nuestra idea o nuestro deseo es discutir 5 reglas básicas de cómo, o 5 consejos para los hombres, cómo llegar a pasar de la inmadurez hacia la madurez. Hemos estado viendo, este es el tercer capítulo, ya vimos 2 reglas. El capítulo de hoy se llama La vida no se trata de mí, que vamos a estar hablando de pues cómo dejar de pensar en nosotros mismos, cómo salirnos de nuestra zona de confort, por así decirlo. Y bueno, vamos a estar discutiendo esto, haciendo un repaso rápido de los primeros 2 capítulos. El primero se llamó de lo fácil a lo difícil, que hablaba de cómo la vida empieza de una manera sencilla y se va complicando conforme van pasando los años. O sea, que la regla es, la vida no es fácil. La vida no es fácil. Y bueno, se trató de cómo pasar de una vida fácil a una vida difícil, cómo crecer en madurez, no huir a las cosas que se complican. Cuando las cosas se ponen difíciles, no huir de ellas. No se trata de complicarnos la vida nada más por complicárnosla, sino que cuando lleguen las pruebas, las dificultades, no huyamos. Y el segundo capítulo se trató de pasar de ser un ser egoísta a ser un ser responsable. Que empezamos la vida siendo egoístas al máximo. No hay un ser más egoísta que un bebé. Un bebé es totalmente dependiente de sus papás. Y justo estaba pensando en eso y no sé, incluso una jirafa recién nacida se puede parar por lo menos. Un bebé ni siquiera puede hacer eso, ¿no? Entonces, en nuestro crecimiento hacia la madurez, debemos dejar este egoísmo en el que todos nos atienden y empezar a ser responsables de nosotros mismos y podernos sostener por nosotros mismos, e incluso pensar en cómo ayudar a otras personas que tal vez no están pudiendo sostenerse por alguna razón. Entonces, lo primero es de lo fácil a lo difícil. Lo segundo es del egoísmo a la generosidad. Y ahora se trata de la vida no se trata de mí. Que esta es una historia este es un tema muy interesante porque es totalmente contracultural. Porque siempre se nos ha dicho que la vida se trata de mí. Yo tengo que lograr mi éxito. Yo tengo que ser feliz por mí mismo. Si algo no me está gustando, si algo no me está haciendo feliz, lo puedo dejar sin ningún problema y ir a buscar mi propia felicidad. Lo mismo es en el éxito. Yo tengo que lograr mi éxito, yo tengo que lograr mis propias metas, mi propio objetivo. Y siempre nos dicen como busca tu propia realización, busca tu propio, el sentido de tu vida, busca que tú ser feliz. Y una regla muy común en la actualidad es: mientras no estés haciéndole daño a nadie, tú busca tu felicidad. Entonces, esto se me hace muy, pues hasta cierto punto egoísta, porque tampoco se trata de esto la vida, ¿no? Creo que un hombre como crecer de la madurez a la inmadurez, al revés, de la inmadurez a la madurez, se va a ir como... tenemos que dejar esto de pensar que la vida se trata de mí, de realizar mis anhelos. Incluso se nos dice que nuestra opinión es lo más importante. Y es muy... ahora en estos tiempos con las redes sociales y todo esto, todo el mundo piensa que su idea o su opinión es lo más valioso. Y ves a gente peleándose en las redes sociales, derecha e izquierda, de lo que sea. Por todos lados se están peleando por cualquier tema, porque creemos que nuestra opinión es la más importante y creemos que que todos tienen que escuchar la opinión, ¿no?, que tenemos. Entonces, pues no sé, me gustaría saludarte. Primero que nada, no lo he hecho. ¿Cómo estás? Bien. La vida no se trata de mí. Exacto. No te había saludado, pero bueno, está Carlos y Oscar, como siempre. Nuestro otro compañero el día de hoy no pudo acompañarnos, pero le mandamos un saludo en donde quiera que esté. Y bueno, me gustaría preguntarte, o me gustaría escuchar qué piensas de esto de que empezamos, que nuestra cultura nos dice todo se trata de ti, pero nuestro anhelo, nuestro deseo es que no se trata de mí, sino que un hombre puede ser sacrificial, se puede sacrificar por los demás.
Sí, creo que o sea, lo que dices es completamente real. O sea, cuando entro a un cuarto pienso que todos me tienen que rendir pleitesía o tienen que saber que estoy ahí o sea, creo que sí tenemos esa tentación de estar completamente enfocados en nosotros. Entonces creo que, o sea, tienes completamente la razón. Creemos que todo se trata acerca de nosotros. Y bueno, ahorita que estabas hablando, algo que se me ocurre, que se me ocurría es que, pues, una de las maneras como de evitar eso o empezar a madurar como hombres, una de las maneras o de las cosas que podemos hacer es escuchar a los demás, ¿no? O sea, no solamente como escuchar a alguien para de repente decir mi opinión y para decirles a todos que lo que yo digo es lo más importante, sino literal como aprender a escuchar, y creo que es algo que pues hemos dejado de hacer. O sea, escuchar completamente lo que la persona está diciendo, no con el ánimo de querer responder o decir una opinión más fuerte, sino con el ánimo de que podemos aprender algo de alguien. Entonces creo que esa es una de las cosas que podemos hacer para, pues, madurar, para crecer en eso. No sé qué piensas. Y eso es muy, muy interesante, porque sí, como dices, últimamente, o bueno, no sé, nuestra cultura no escucha a los demás, no es común escuchar a otras personas. Es común decir nuestra opinión y todos me tienen que escuchar, pero escuchar a alguien y realmente escucharlo y realmente hacerle como saber que lo estás escuchando y contestar de acuerdo a eso y hacer preguntas que puedan llevarte más a conocer a la persona, lo que está opinando. Es como es muy difícil encontrar personas que hagan eso hoy en día. Conozco a una persona que es un pastor, que me llamó mucho la atención de eso, porque más bien me llamó mucho la atención de él eso, porque estaba platicando con él y él así pone mucha atención en lo que estás diciendo y te hace preguntas de acuerdo a lo que estás diciendo, un poco para a veces para sacarte más, como para que tú saques más información, o sea, que tú puedas escucharte a ti mismo diciendo lo que estás diciendo, y otra para cuestionar tus posicionamientos, no para pelear con el afán de pelear, sino para que te des cuenta si realmente estás creyendo lo que estás creyendo o nada más lo estás diciendo por decirlo. Y sí, es muy, muy interesante. Y estaba viendo una frase que decía que un buen coach, un buen maestro, un buen pastor, una de sus características principales es que tiene que ser un buen oidor, alguien que escuche bien para poder ayudar a la otra persona. Y es muy común ahora que hablas, o bueno, más bien que esperar que los demás escuchen nuestra voz, ¿no? Y yo creo que también una forma de saber que la vida no se trata de mí es estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort, porque estamos en nuestra zona de confort, en nuestra burbujita, por así decirlo, donde ya estamos cómodos y hacemos una burbujita donde todo se trate de mí, donde yo pueda estar cómodo, donde pueda sentirme bien, donde me pueda sentir feliz, donde pueda no sé, como estar cómodo, estar bien. Y no es que esté mal estar cómodo, pero lo malo sería como querernos quedar ahí, ¿no? en esta comodidad. Entonces, no sé si tú algún día has hecho algo que digas, esta vez me salí de mi comodidad para darme a otra persona. La verdad, lo que me hace pensar ahorita, o sea, de las cosas, o sea, para dejar de enfocarme en mí y saber que la historia no es solamente la mía, sino soy parte de la historia. Creo que a veces me enfoco demasiado en, o sea, que todo esté bien. Y no sé por qué se me viene este recuerdo. Apenas, sí, mi papá me vino a visitar a mi casa y la verdad... No sé por qué llegó y de repente el cuarto empezó a oler súper, súper mal, la sala, ¿no? Y
y la verdad es que no respondí como debía de haber respondido, sino que en vez pues no sé, de darle la bienvenida o hablar de cualquier otra cosa, como que empecé a decir, y me siento muy mal, empecé a decir como que, oye, huele muy, muy raro, ¿no saben qué es? Y la verdad yo creo que eran los calcetines o los zapatos de mi papá. La verdad mi papá trabaja en un anexo con gente que es muy pobre, que pues es de escasos recursos, y a veces se bañan, a veces no. Entonces a lo mejor él era, o a lo mejor era mi alfombra, quién sabe, pero la verdad se me hizo como de muy mal gusto. Después, pues aún lo estoy pensando en este momento, ir y decirle como y como decir que huele mal o algo así, ¿no? Y creo que lo hice sentir mal, y de hecho yo creo que ya no se quedó en mi casa por mi culpa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces es, como tú lo decías, no es muy cómodo como salirse o estar en otra situación, o a lo mejor tomar transporte público o estar con otro tipo de personas. A veces, no. Porque no es cómodo. O sea, a lo mejor te gusta llevarte con la gente hipster y con los que así comen comida orgánica, pero a lo mejor como algo que podemos hacer para empezar a madurar es pues llevarnos también con los darketos, o llevarnos con los emos, o llevarnos con los geeks, ¿no? O sea, a lo mejor poder cambiar el círculo de amigos que tenemos, y no para decir, sabes que ellos también tienen las cosas que les gustan, ellos también tienen como cosas que yo puedo aprender, ¿no? Y creo que eso es parte de la clave para poder madurar, saber que no lo sabemos todo, y saber y querer conocer su historia, ¿no? Querer conocer su historia y no juzgarlo, sino como pensar que lo que yo hago es lo mejor, y que mi casa es la que huele más rica, y si tú llegas y hay un olor raro, es como, ay, lo voy a evidenciar, ¿no? Sino más bien es como, a lo mejor ni siquiera olía mal, olía raro, olía como humedad, ¿no? Entonces, creo que es un paso muy difícil, y creo que como hombres tenemos que tomarlo, ¿no? O sea, aceptar a la gente con todo lo que traen, como aprender de su historia, y aún que se puedan sentir bienvenidos, ¿no? O darle la bienvenida a toda la persona, a toda su historia, a todo su trasfondo, y no solamente quedarnos con lo mío es lo mejor, ¿no? Exacto, sí, y justamente estaba pensando ahorita en eso, en cómo nosotros estamos cómodos en una posición y no nos queremos mover a otra, y creo que eso también es parte de el poder darse a otras personas. No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre que yo crecí en un ambiente cristiano muy tradicional, muy conservador, y está bien, no estoy juzgando eso. El punto es que después he crecido, he conocido a muchas otras personas de otras tradiciones, etcétera, y esto me ha servido para expandir mi conocimiento, mi mente. Tengo mis convicciones, tengo mi forma no mi forma, pero yo creo en ciertas cosas de la palabra de Dios, de cómo debemos seguir a Dios. Pero he conocido a otras personas que tienen otras como creencias, no que crean en cosas diferentes de la Biblia, sino sabemos que siempre hay como doctrinas diferentes, etcétera. Y esto me ha ayudado a expandir un poco mi conocimiento, y no lo digo porque me envanezca de que ya sé más, sino porque me ha permitido acercarme a otras personas, hacer otros amigos. Me ha permitido escuchar a personas que traen algún problema o traen alguna necesidad. Me ha permitido escucharlas y conocer más de ellos y poderles dar algo. Todos tenemos algo que dar siempre. Hay personas que piensan que no tienen que dar, y yo creo que no. Yo creo que todos tenemos algo que podemos darle a los demás, ¿no? Siempre hay alguien que va delante de nosotros y alguien que va atrás. Y un día estaba platicando con un amigo, y él me estaba dando como un argumento, o mejor dicho, estábamos discutiendo un argumento que era contrario a nuestras
a nuestra forma de entender la palabra de Dios. Me decía, ¿no te preocupa o no te molesta que te den como un argumento contrario? Y dice, no, pues al contrario, me gusta, lo acepto, le doy la bienvenida a que me den argumentos contrarios, porque esto me permite estudiar ese argumento, estudiar lo que yo sé y tal vez darme cuenta que lo que yo sabía no era tan correcto, o lo puedo corregir un poco o lo puedo modificar un poco. Pero siento que esa es como parte también de pensar que la vida no se trata de mí, no se trata solamente de mis ideas. Podemos aprender de todo el mundo, ¿no? De todos podemos aprender algo. Y yo creo que tener esa humildad de poder aprender de otros es difícil, pero tenemos que lograrla si queremos crecer de inmadurez a madurez, ¿no? Y antes de que empezáramos, te estaba platicando esta parte de que vivimos en un lugar de la ciudad y estamos acostumbrados a vivir ahí, y esa es nuestra cancha, y sabemos dónde está la tienda, sabemos dónde están los mejores tacos, sabemos cuántos pasos hay que dar para ir a comprar algo, no sé, pero y pensamos que esa es la ciudad y ya, hasta ahí se acabó, ¿no? Y decimos, no, los de otra parte de la ciudad, no sé, no me caen bien o no me gusta, no me gusta ir para allá, pero nunca nos damos el chance de conocer más, ¿no? Entonces siento que un ejercicio práctico para darnos cuenta que la vida no se trata de nosotros es salir y ir a algún lugar que no conozcas. Si eres, no sé, del sur de la ciudad, ir al norte y conocer el norte de la ciudad. Si eres de, no sé, yo por ejemplo crecí en Mixcoac, Barranca del Muerto, ir a, no sé, Tlalpan, por ejemplo. Nunca he ido 2 veces a Tlalpan y está muy bonito. Y conocer que hay otras cosas, hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de pensar. O si, no sé, todos los días andas en coche, pues un domingo que está tranquilo, puedes irte en metro a algún lugar y conocer otra cosa. Entonces, creo que eso es interesante. Y también tú eres papá. Entonces, creo que tú has experimentado, como nunca, que la vida no se trata de ti, sino se trata de tu hijo. ¿Has tenido algún reto así especial que digas, tuve que así morir a mí mismo y darle esto a mi hijo? Pues, o sea, sí, antes de ir ahí, quiero contarte, quiero comentar lo que tú acabas de decir. Sí. O sea, a veces sí creo que es muy importante como cambiar de lugar, o sea, si estás en el norte, ir al sur, y como si poder expandir y saber que la historia no solo es acerca de ti, pero también hay otras maneras. Digamos que si no puedes salir de tu contexto porque tienes que trabajar o algo así, a veces basta con solo como no ir como mucho más abierto, sino que ir un profundo, ¿no? O sea, que podamos preguntar a la familia, a la persona con la que nos vamos siempre en el camión o en el transporte público, cuéntame cómo está tu mamá, ¿no? Y es el compañero de trabajo que ya sabemos que está ahí, pero la verdad no sabemos qué es lo que trae, qué es lo que siente, qué es lo que pasa con él, ¿no? Entonces, a lo mejor no es ir más abiertos, como conocer más, pero más profundo. Entonces, sí conocer a nuestros vecinos, no solamente el de la tiendita, que ya la conocemos, pero sí preguntarle cómo está su familia, si necesita algo, a lo mejor si necesita oración, o nada más conocerlo, ¿no? O sea, exacto. Creo que a veces podemos ir más profundo, y creo que esa es una manera también como de expandir la manera en la que pensamos, y que no solo se trata de nosotros, que somos parte de la historia y que aún podemos ser parte de la historia del señor que vende comida en la esquina, ¿no? Exacto. Y de mi hijo, pues sí, la verdad es que la dormida, o sea ya no aguanto a veces, y estoy muy, muy feliz de que mi esposa siempre lo abraza, siempre está con nuestro bebito, y ya cuando yo no aguanto se lo llevo a mi esposa. Estamos intentando que ahorita duerma en su propia cuna, y la verdad para mí es algo muy difícil, y la verdad solo me enfoco en mí, pero me doy cuenta que cuando agarro a mi bebito y se lo llevo a mi esposa es un gran privilegio, y es algo súper padre, porque mi esposa lo cuida, ¿no? Entonces ya no me preocupo. Entonces puedo ver, ahí sí reconozco
cómo otras personas ayudan y cómo otras personas como son parte de la historia, ¿no? Cuando me beneficia a mí, pero la verdad es que es un reto y estoy contento de la parte que hace mi esposa en ese sentido. Y creo que una forma de entender que la vida no se trata de mí es con la familia cercana. Claro. Me refiero a mi esposa o mi hijo. Mi esposa, por ejemplo, pues ya no podría yo pensar en mí mismo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho que el matrimonio es la tumba del egoísmo. Sí. Entonces, ya no puedo pensar en mí mismo, ¿no? Tal vez haya momentos en que me puedo como dar un tiempecito para mí solo, lo que sea. No sé, platicando con ella, obviamente, no desapareciéndome. Pero ya no se puede, ¿no? Entonces tengo que estar pensando en ella, en qué le va a gustar a ella, qué no le va a gustar, cómo hacer las cosas para que ella también sea feliz. Y yo sé que ella hace lo mismo, ¿no? Porque estos consejos, aunque los estamos enfocando mucho hacia los hombres, yo sé que también sirven para las mujeres, ¿no? Y sí, pues creo que es un buen punto para pensar el que la vida no se trata de nosotros, es como expandir nuestra mente. Sí. Y para terminar, a lo mejor si puedes pensar en algún versículo bíblico, alguna historia bíblica, algún pasaje de Jesús. O sea, a mí lo que me hace pensar de Dios es que Dios siempre es un Dios que, pues primero que nada se encarnó, ¿no? Y vino a la tierra a meterse en nuestra historia. Obvio, Él es el creador del universo, pero se metió a la historia de María, ¿no? De José. Aún pienso en esta historia de que cuando Jesús en la última Pascua le dice, vayan a esta casa y ahí va a haber un potrino, un burrito, y desamárrenlo y llévenselo. Si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita, ¿no? Entonces Dios tenía, aún se metía a esa historia, ¿no? Como Dios tiene algo especial para cada, como se mete a cada historia, ¿no? Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Obviamente Jesús siempre es el mejor ejemplo. Siempre, pero estoy pensando sí, estoy pensando cómo Él se salía de su zona de confort, por así decirlo, para ir con otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando en la historia, famosísima historia de la mujer que está en el pozo de Samaria, Jesús no tenía por qué pasar por ahí. Y de hecho, la costumbre de ese tiempo era que le dieran la vuelta a esa parte del territorio para no enfrentarse o no encontrarse samaritanos. Y Jesús se metió por ahí, se salió de su zona de confort, se metió por ahí para conocer a esta persona, para poder hablar con esta persona. ¿Qué mejor ejemplo de que la vida no se trata de mí? O sea, Jesús dijo, la vida no se trata de mí, se trata de ir a ayudar a otra persona. Podemos pensar en ese ejemplo, ¿no? De la mujer samaritana. Y como ese ejemplo yo creo que podemos pensar muchos otros, ¿no? O podríamos pensar en ejemplos negativos también que hay en la Biblia, ¿no? De personas que creyeron que la vida se trataba de ellos y terminaron muy mal, ¿no? Como Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, se me ocurre, que pensó, en el momento en que pensó que la vida se trataba de él, todo se derrumbó. Entonces, y yo creo que sí, como si queremos ser seguidores de Cristo, pensar en eso, ¿no? Como Él se salió de su zona de confort muchísimas veces para poder ayudar a otros, ¿no? Sí, y que no somos la historia, no somos como la historia completa, pero sí somos parte de la historia, ¿no? Y lo que hacemos también impacta muchísimo, ¿no? Impacta a otras personas, pero no se trata acerca de nosotros, la historia no es sobre mi vida, pero sí somos una pequeña parte, ¿no? Y la parte que nos toca hacer o actuar, o sea, esa parte la tenemos que hacer lo mejor que podamos, ¿no? Exacto, porque somos parte de la historia, pero nosotros decidimos si somos una buena parte o una mala parte de la historia. Si queremos pasar como como algo bueno, una pieza buena en la historia, queremos pasar como una parte mala en la historia, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que se la hayan pasado muy bien. Y pues les mandamos un abrazo. Y pues sí, acuérdense, ¿cuál es la primera regla del hombre? La vida no es fácil. La vida no es fácil. La segunda es
no sé, del egoísmo a la generosidad. Del egoísmo a la generosidad. O sea, la vida no se trata de ti. Ah, no, esa es la de hoy, ¿no? La de hoy no se trata de mí. Y La segunda es pasar de ser un ser egoísta a un ser generoso. sí, entonces, pues espero que les haya gustado. Vamos a seguir platicando de esto y pues muchas gracias. Hasta luego.